14. En una imagen de resonancia magnética de la columna vertebral de un paciente, se observa una hernia discal que comprime la raíz nerviosa en el nivel L4-L5. El paciente presenta dolor en la pierna izquierda y debilidad muscular. ¿Cuál es el nervio más afectado en este caso? A. Nervio ciático. Conocer las funciones de la raíz L5. La raíz L5 es fundamental para el movimiento y la sensibilidad de la pierna y el pie. Sus funciones clave incluyen movimiento, motor, dorsiflexión del pie y dedos, levantar la punta del pie hacia la tibia, e inversión del pie, extensión de la cadera. Debilidad característica. La compresión de L5 causa debilidad en el tibial anterior, principal dorsiflexor, lo que puede resultar en pie caído. Sensibilidad. Sensorial dolor o parestesias en la cara lateral de la pierna y el dorso del pie. Paso 3. Relacionar la raíz L5 con el nervio peroneo común. El nervio peroneo común, o fibular común, es una rama terminal del nervio ciático. Recibe una contribución mayoritaria de las fibras de la raíz L5. Es el nervio principalmente responsable de la dorsiflexión del pie, junto con L4. Por lo tanto, una lesión de la raíz L5 se manifiesta de manera muy similar a una lesión del nervio peroneo común, con debilidad para dorsiflexionar el pie, pie caído y eversión. Hernia discal L4-L5 y compresión nerviosa. Anatomía de la columna lumbar y raíces nerviosas. 1. ¿Qué vértebras están involucradas en el nivel L4-L5? La vértebra lumbar L4 y la vértebra lumbar L5. 2. ¿Qué raíz nerviosa sale entre L4 y L5? La raíz nerviosa L4. 3. ¿Qué raíz nerviosa es más comúnmente comprimida por una hernia discal L4-L5? La raíz nerviosa L5. 4. ¿Por qué una hernia discal L4-L5 afecta típicamente la raíz L5 y no la L4? Porque las raíces nerviosas salen por debajo del pedículo de su vértebra correspondiente, por lo que la hernia discal L4-L5 comprime la raíz L5 que desciende hacia el foramen intervertebral L5-S1. 5. ¿Qué estructuras nerviosas forman el nervio ciático? Raíces nerviosas L4, L5, S1, S2 y S3. Síntomas y presentación clínica. 6. ¿Cuál es el término para el dolor radicular en la pierna por compresión nerviosa? Ciática o radiculopatía. 7. ¿Qué tipo de dolor caracteriza una radiculopatía L5? Y dolor que se irradia desde la región lumbar glútea, por la cara posterolateral del muslo, lateral de la pierna y dorsal del pie. 8. ¿Qué déficits motores sugiere compresión de L5? De debilidad en dorsiflexión del pie y del dedo gordo, dificultad para la eversión del pie. 9. ¿Qué reflejo puede estar afectado en compresión L5? Reflejo tibial posterior, no siempre evaluado rutinariamente. 10. ¿Qué alteraciones sensitivas produce compresión de L5? Parestesias o hipoestesia en cara lateral de pierna, dorso del pie y primer espacio interdigital. Nervios y territorios de inervación. 11. ¿Qué nervio contiene principalmente fibras de L5? Del nervio peroneo común, fibular común. 12. ¿Qué músculos específicos inerva L5 a través del nervio peroneo común? Tibial anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneos. 13. ¿Qué movimiento se afecta con debilidad del tibial anterior? Y dorsiflexión del pie puede producir pie caído. 14. ¿Qué nervio principal se afecta globalmente en una hernia L4-L5? Nervio ciático. 15. ¿Qué diferencia al nervio peroneo común del nervio tibial en cuanto a su composición radicular? El peroneo común tiene mayor contribución de L4-L5, el tibial de S1-S2. Diagnóstico y localización. 16. ¿Cómo se diferencia clínicamente una radiculopatía L4 de L5? L4. Dolor cara anterior muslo, debilidad cuádriceps, reflejo rotuliano disminuido. L5. Dolor cara lateral pierna, debilidad dorsiflexión, reflejo tibial posterior disminuido. 17. ¿Qué estudio de imagen es gold estándar para diagnosticar hernia discal? Resonancia magnética de columna lumbar.
18. ¿Qué signo en la exploración física sugiere radiculopatía L5? Debilidad para caminar de talones y prueba de resistencia del extensor hallucis longus. 19. ¿Qué prueba de tensión nerviosa es positiva en compresión de L5? Test de elevación de la pierna estirada, la SEGE, positivo. 20. ¿Cómo se evalúa la sensibilidad en territorio L5? Probando sensibilidad en cara lateral de pierna, dorso del pie y primer espacio interdigital. Fisiopatología y complicaciones. 21. ¿Qué mecanismo produce el dolor en la hernia discal? Compresión mecánica de la raíz nerviosa e inflamación química por liberación de citoquinas. 22. ¿Qué es el fenómeno de convergencia en el dolor radicular? Cuando el dolor de origen espinal se percibe en territorios distantes inervados por ese mismo nervio. 23. ¿Qué complicación grave puede producir una hernia discal masiva? Síndrome de cauda equina, incontinencia, anestesia en silla de montar, debilidad bilateral. 24. ¿Por qué duele más la pierna que la espalda en algunas radiculopatías? Por predominio de síntomas radiculares sobre los síntomas locales lumbares. Tratamiento y pronóstico. 25. ¿Cuál es el tratamiento inicial conservador para hernia discal L4-L5? Analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia, educación postural. 26. ¿Qué criterios indican cirugía en hernia discal L4-L5? Déficit neurológico progresivo, síndrome de cauda equina, dolor refractario, 6 semanas. 27. ¿Qué procedimiento quirúrgico es común para hernia discal L4-L5? Disectomía lumbar convencional o microdisectomía. Correlaciones clínicas. 29. Si un paciente no puede caminar de talones, ¿qué raíz está afectada? Principalmente L5, nervio peroneo común. 30. ¿Qué diferencia una neuropatía peronea de una radiculopatía L5? La neuropatía peronea no tiene dolor lumbar ni alteración sensitiva en territorio glúteo/diagonal muslo. 31. ¿Por qué en la pregunta inicial la respuesta es nervio ciático y no peroneo común? Porque el nervio ciático es el tronco nervioso principal que contiene la raíz L5 comprimida, y explica tanto el dolor como la debilidad. 32. ¿En qué caso se preferiría nervio peroneo común como respuesta? Cuando la pregunta se enfoca específicamente en el déficit motor, debilidad de dorsiflexión. 15. El agente etiológico causante de la pandemia del VIH/SIDA es un D. Retrovirus. Análisis de las opciones. Ga. Rinovirus. Son virus que afectan principalmente las vías respiratorias altas y causan resfriados comunes. No tienen relación con el VIH/SIDA. EB. Herpes virus. Familia de virus que incluye el virus del herpes simple, virus de la varicela zoster, citomegalovirus, etc. Causan infecciones latentes y recurrentes, pero no son la causa del SIDA. C. Papilomavirus. Virus del papiloma humano, VPH, asociado a verrugas y cáncer de cuello uterino, entre otros. No es el agente del VIH/SIDA. D. Retrovirus. Familia de virus que poseen ARN como material genético y usan la enzima transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN dentro de la célula huésped. VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus, específicamente del género lentivirus. VIH/SIDA. Subtema 1. Agente etiológico y clasificación. 1. ¿Qué significa la sigla VIH y cuál es su etiología? Respuesta. Virus de la inmunodeficiencia humana. Su agente etiológico es un retrovirus. 2. ¿A qué familia de virus pertenece el VIH? Respuesta. Pertenece a la familia Retroviridae, retrovirus. 3. ¿Qué característica fundamental define a un retrovirus? Respuesta. Poseen un genoma de ARN y utilizan la enzima transcriptasa inversa, o reversa, para sintetizar ADN a partir de su ARN. 4. Menciona los dos tipos principales de VIH y sus diferencias epidemiológicas clave. Respuesta. VIH-1 es el más común y distribuido a nivel mundial, responsable de la mayoría de los casos de la pandemia.
VIH-2. Se encuentra principalmente en África Occidental. Es menos patógeno y tiene una progresión a SIDA más lenta. 5. ¿Qué estructura viral es la que se une específicamente a los receptores de la célula CD4+? Respuesta: la glicoproteína de la envoltura viral GP120. Subtema 2. Estructura viral. 6. Describe los componentes principales de la partícula del VIH, virión. Respuesta: envoltura lipídica, robada de la membrana de la célula huésped. Glicoproteínas de envoltura, GP120, exterior, y GP41, transmembrana, esenciales para la unión y fusión. Cápside, formada por la proteína P24, que protege el material genético. Genoma, 2 hebras idénticas de ARN. Enzimas clave. Transcriptasa inversa, convierte ARN en ADN. Integrasa, inserta el ADN viral en el genoma de la célula huésped. Proteasa, procesa las poliproteínas virales para formar viriones maduros. 7. ¿Cuál es la función de la proteína P24 y por qué es importante en el diagnóstico? Respuesta: la P24 es la proteína principal de la cápside. Es un antígeno que puede detectarse en la sangre en las primeras etapas de la infección, antes de que aparezcan anticuerpos, siendo crucial para las pruebas de cuarta generación. 8. Nombra las 3 enzimas esenciales para la replicación del VIH que se encuentran dentro del virión. Respuesta: transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. Subtema 5. Diagnóstico. 17. ¿Cuál es la prueba de cribado, tamizaje, más utilizada para el VIH y qué detecta? Respuesta: la prueba serológica de cuarta generación, ELISA/CLIA. Detecta tanto el anticuerpo contra el VIH, IG/IgM, como el antígeno P24. 18. Si una prueba de cribado para VIH es reactiva, positiva, ¿cuál es el siguiente paso en el algoritmo diagnóstico? Respuesta: se debe realizar una prueba confirmatoria, como un Western blot o una prueba de diferenciación de anticuerpos, para descartar falsos positivos. 19. ¿Qué ventaja tiene una prueba de cuarta generación frente a una de tercera generación? Respuesta: la prueba de cuarta generación detecta el antígeno P24, lo que permite identificar la infección durante el periodo de ventana, antes de la seroconversión, reduciendo este periodo a aproximadamente 2 a 3 semanas. 20. ¿Qué mide la prueba de carga viral? Respuesta: mide la cantidad de copias de ARN viral por mililitro de plasma, lo que indica la intensidad de la replicación del virus. 21. ¿Qué mide el recuento de linfocitos TCD4+ y cuál es su importancia? Respuesta: mide el número de células CD4+ por milímetro cúbico de sangre. Es el principal marcador del estado inmunológico del paciente y guía la decisión de iniciar el tratamiento y la profilaxis para infecciones oportunistas. Subtema 6. Tratamiento y profilaxis. 22. ¿Cómo se denomina el tratamiento estándar para el VIH? Respuesta: TARGA, terapia antirretroviral de gran actividad, o simplemente TAR, terapia antirretroviral. 23. ¿El tratamiento antirretroviral combinado typically incluye fármacos de al menos cuántas clases diferentes? Respuesta: generalmente se combinan fármacos de 3 o más clases diferentes para aumentar la eficacia y prevenir la resistencia. 24. Nombra las 6 clases principales de fármacos antirretrovirales y su diana. Respuesta: 1. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. ITIN imitan los bloques de construcción del ADN. 2. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos. ITIN se unen directamente a la enzima. 3. Inhibidores de la proteasa. IP bloquean la enzima proteasa, impidiendo la maduración del virión. 4. Inhibidores de la integrasa. INSTI bloquean la integración del ADN viral en el genoma celular. 5. Inhibidores de la entrada/diagonal fusión. Bloquean la unión de GP120 a CD4/CCR5 o la fusión de membranas. 6. Inhibidores del correceptor CCR5. Bloquean específicamente ese correceptor. 25. ¿Cuál es el objetivo principal del TAR? Respuesta: suprimir la carga viral a niveles indetectables,
50 copias/ml, restaurar la función inmunológica, aumentar CD4+, y prevenir la progresión a SIDA, mejorando la calidad y esperanza de vida. 26. ¿Qué significa I igual a I, indetectable igual a intransmisible? Respuesta. Es un concepto fundamental que establece que una persona con VIH que mantiene una carga viral indetectable de forma sostenida no transmite el virus a sus parejas sexuales. 27. ¿Qué es la profilaxis preexposición, PrEP? Respuesta. Es la administración de fármacos antirretrovirales a personas VIH negativas que tienen un riesgo alto de contraer el virus, para prevenir la infección. 28. ¿Qué es la profilaxis post-exposición, PEP? Respuesta. Es el uso de tratamiento antirretroviral durante 28 días en una persona VIH negativa después de una exposición de riesgo, EJ. Accidente con aguja, relación sexual sin protección, para intentar evitar que se establezca la infección. Debe iniciarse antes de las 72 horas. Subtema 7. Cuadro clínico y SIDA. 29. Define qué es el SIDA. Respuesta. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es la etapa final y más grave de la infección por VIH. Se define por un recuento de CD4 más menor a 200 células/L o la presencia de infecciones oportunistas o cánceres definitorios. 30. Nombra 3 infecciones oportunistas comunes en pacientes con SIDA. Respuesta. Pneumocystis jirovecii, neumonía, Toxoplasma gondii, toxoplasmosis cerebral, cándida, esofagitis, citomegalovirus, CMV, tuberculosis, entre otras. 31. Nombra 2 tipos de cáncer definitorios de SIDA. Respuesta. Sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. 16. ¿Cuál de estas inmunoglobulinas está presente en el plasma en mayor proporción? D. A, I, G. Análisis de las opciones. 1A, IG. Función. Principalmente involucrada en alergias y respuestas contra parásitos. Abundancia. Es la inmunoglobulina menos abundante en el plasma. Es incorrecta. 2B, IgM. Función. Es el primer anticuerpo que se produce en una infección primaria. Muy eficiente activando el sistema del complemento. Abundancia. Representa solo del 5% al 10% del total. Es importante, pero no la más abundante. Es incorrecta. 3C, IgA2. Función. La IgA en general es la principal defensa en las superficies mucosas, respiratoria, digestiva, etc. La IgA2 es una de sus 2 subclases. Abundancia. La IgA total representa del 10% al 15% en suero. La IgA2 es solo una parte de ese porcentaje, por lo que es una fracción pequeña. Es incorrecta. 4D, IgG. Función. Anticuerpo principal de la respuesta secundaria, proporciona inmunidad a largo plazo, neutraliza toxinas y virus, cruza la placenta. Abundancia. 75 a 80%. Es, con diferencia, la inmunoglobulina más abundante en el plasma. Es la correcta. Inmunoglobulina. Subtema 1. Propiedades específicas de cada isotipo. 1. ¿Cuál es la inmunoglobulina más abundante en el plasma/suero? Respuesta. IgG. Representa aproximadamente el 75 a 80% del total. 2. ¿Qué inmunoglobulina es la primera en producirse en una respuesta inmune primaria? Respuesta. IgM. 3. ¿Qué inmunoglobulina está principalmente asociada a la inmunidad mucosal? Respuesta. IgA. Se encuentra en secreciones como saliva, lágrimas, leche materna y tracto respiratorio e intestinal. 4. ¿Cuál es la inmunoglobulina con menor concentración sérica? Respuesta. IgG. 5. ¿Qué inmunoglobulina existe principalmente como un pentámero? Respuesta. IgM. 6. ¿Qué inmunoglobulina puede activar de manera más eficiente el sistema del complemento por la vía clásica? Respuesta. IgM es la más eficiente. La IgG también lo activa, pero con menos eficiencia. 7. ¿Qué inmunoglobulina es la única que cruza activamente la placenta? Respuesta. IgG. Confiere inmunidad pasiva al feto. 8.
¿Qué inmunoglobulina se une a mastocitos y basófilos, desencadenando reacciones alérgicas? Respuesta: Ig. Se une a receptores Fc en estas células. 9. ¿Qué inmunoglobulina funciona principalmente como receptor en la superficie de los linfocitos B vírgenes? Respuesta: IgM e IgD. Ambas se expresan simultáneamente en la superficie de los linfocitos B maduros. 10. ¿Qué inmunoglobulina tiene una vida media más larga en suero? Respuesta: Ig, especialmente la Ig3, con una vida media de aproximadamente 21 días. 11. ¿Qué inmunoglobulina tiene la vida media más corta? Respuesta: Ig, con una vida media de solo 2 días. 12. Nombra las 4 subclases de la Ig y menciona una característica clave de la Ig3. Respuesta: subclases: Ig1, Ig2, Ig3, Ig4. Característica de Ig3: es la más efectiva en la activación del complemento entre las Ig, pero tiene la vida media más corta del grupo, 7 días. 13. ¿Qué inmunoglobulina se encuentra en forma monomérica en el plasma y dimérica en las secreciones mucosas? Respuesta: IgA. En secreciones, forma un dímero unido por la cadena J y la pieza secretoria. 14. ¿Cuál es la función principal de la IgD? Respuesta: actuar principalmente como receptor de superficie en linfocitos B para la activación y diferenciación temprana. Su función soluble es menos definida. Subtema 3. Funciones efectoras y mecanismos. 15. Define opsonización y ¿qué inmunoglobulinas son las opsoninas principales? Respuesta: definición: proceso por el cual un anticuerpo, opsonina, recubre un patrón para facilitar su fagocitosis. E inmunoglobulinas, Ig, especialmente Ig1 e Ig3, es la opsonina principal. 16. ¿A través de qué región de la molécula se unen las inmunoglobulinas a los fagocitos? Respuesta: a través de la región Fc. Los fagocitos tienen receptores Fc, FcR, que se unen al fragmento Fc de la Ig. 17. ¿Qué inmunoglobulina es clave en la defensa contra helmintos, parásitos? Respuesta: Ig. Se une a los parásitos y los eosinófilos se unen vía FcR, liberando sustancias citotóxicas. 18. ¿Qué molécula es esencial para la estabilización del pentámero de IgM y del dímero de IgA secretora? Respuesta: la cadena J, proteína de unión J. 19. ¿Qué ventaja funcional le confiere a la IgA secretora la pieza secretoria? Respuesta: la pieza secretoria protege a la IgA de la proteólisis por enzimas digestivas en las mucosas. 20. Menciona 2 mecanismos efectorores de los anticuerpos que no implican la neutralización directa. Respuesta: 1. Activación del sistema del complemento, vía clásica. 2. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ADCC. Subtema 4. Preguntas de síntesis y comparación. 21. Ordena las inmunoglobulinas, Ig, IgA, IgM, IgD, Ig, de mayor a menor concentración sérica. Respuesta: Ig, IgA, IgM, IgD, Ig. 22. Si un paciente tiene una infección parasitaria, ¿qué isotipo esperarías encontrar elevado en un análisis de sangre? Respuesta: Ig. 23. Un recién nacido está protegido contra patógenos durante sus primeros meses de vida principalmente por 2 fuentes de anticuerpos. Nombra ambas. Respuesta: 1. Ig materna que cruzó la placenta. 2. IgA secretora presente en la leche materna. 24. ¿Por qué la IgM, a pesar de ser menos abundante que la Ig, es extremadamente eficiente en la activación del complemento? Respuesta: por su estructura pentamérica. Una sola molécula de IgM unida a un antígeno puede iniciar la vía clásica, mientras que se necesitan múltiples moléculas de Ig, generalmente 2 o más, muy cercanas entre sí. 25. Explica por qué la Ig, y no la IgM, es la protagonista de la respuesta inmune secundaria. Respuesta: por el cambio de isotipo. Los linfocitos B activados cambian de producir IgM a producir Ig, o IgA/Ig. La Ig tiene una vida media más larga, una mayor afinidad debido a la maduración por afinidad,
y puede realizar funciones como cruzar la placenta, que la IgM no puede. 26. En una infección aguda, ¿qué perfil de anticuerpos esperarías encontrar? ¿IgM elevada o IgG elevada? Respuesta: IgM elevada. Indica una infección primaria o aguda. 27. Una IgG elevada contra un patógeno específico, ¿qué indica generalmente? Respuesta: indica una exposición previa, infección pasada o vacunación, y suele ser marcador de inmunidad memoria o etapa de convalecencia. 17. Órgano linfoide de la respuesta inmune y especifica. C. Ganglios linfáticos. Repaso de las opciones. A. Médula ósea. Tipo: órgano linfoide primario. Función específica. 1. Linfopoiesis. Fabrica todas las células de la sangre, incluidos los linfocitos. 2. Maduración de linfocitos B. Es el sitio principal donde los linfocitos B maduran y se vuelven inmunocompetentes. 3. Producción de anticuerpos. Alberga células plasmáticas de larga vida que secretan anticuerpos de forma continua. B. Vaso. Tipo: órgano linfoide secundario. Función específica. 1. Filtra la sangre. Detecta y responde a antígenos que circulan en el torrente sanguíneo, e.g., bacterias que causan sepsis. 2. Respuesta inmune sistémica. Es un centro de activación masiva de linfocitos T y B contra infecciones en la sangre. C. Ganglios linfáticos. Tipo: órgano linfoide secundario. O función específica. 1. Filtra la linfa. Detecta y responde a antígenos que drenan desde los tejidos y la piel, e.g., una infección en una herida. 2. Centro de activación. Es el punto de encuentro donde los linfocitos T vírgenes son activados por las células presentadoras de antígeno. D. Placas de Peyer. Tipo: tejido linfoide secundario, MALT, sistema linfoide asociado a mucosas. Función específica. 1. Vigilancia inmune intestinal. Muestrea constantemente los antígenos del lumen intestinal, comida, bacterias buenas y malas. 2. Respuesta inmune en mucosas. Induce respuestas inmunes locales, especialmente la producción de inmunoglobulina A, IgA, que protege la superficie del intestino. Órganos linfoides. Subtema 1. Clasificación y conceptos generales. 1. ¿Cómo se clasifican los órganos linfoides según su función principal? Respuesta: se clasifican en órganos linfoides primarios, o centrales donde se generan y maduran los linfocitos, médula ósea y timo. De órganos linfoides secundarios, o periféricos donde los linfocitos maduros se activan e inician la respuesta inmune adaptativa, ganglios linfáticos, vaso, tejidos linfoides asociados a mucosas, MALT. 2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un órgano linfoide primario y uno secundario? Respuesta: la diferencia fundamental radica en su función. Primario: sitio de linfopoiesis, generación y maduración de linfocitos. Secundario: sitio de activación de linfocitos maduros por antígenos e inicio de la respuesta inmune adaptativa. 3. Nombra los dos órganos linfoides primarios en los mamíferos. Respuesta: la médula ósea y el timo. 4. ¿Qué son los MALT y cuál es su función general? Respuesta: son los tejidos linfoides asociados a mucosas, mucosa associated lymphoid tissue. Su función es vigilar y generar respuestas inmunes en las superficies mucosas del cuerpo, EJ. Intestino, tracto respiratorio, que son las principales puertas de entrada de patógenos. Subtema 2. Médula ósea. 5. ¿Qué tipo de órgano linfoide es la médula ósea, primario o secundario? Respuesta: es un órgano linfoide primario. 6. ¿Cuál es el proceso fundamental que ocurre en la médula ósea? Respuesta: la hematopoiesis, el proceso de formación, desarrollo y maduración de todos los elementos celulares de la sangre a partir de una célula madre pluripotente. 7. ¿Qué tipos de linfocitos completan su maduración en la médula ósea? Respuesta: los linfocitos B, linfopoiesis B. 8. Además de los linfocitos B, ¿qué otras células importantes del sistema inmune se producen en la médula ósea? Respuesta: los precursores de los linfocitos T, que luego migran al timo para madurar,
los monocitos / macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las células NK, natural killer, los mastocitos y las plaquetas. Subtema 3. Timo. 9. ¿Qué tipo de órgano linfoide es el timo? ¿Primario o secundario? Respuesta: es un órgano linfoide primario. 10. ¿Cuál es la función principal del timo? Respuesta: es el sitio de maduración y selección de los linfocitos T. 11. ¿Qué le sucede al timo con la edad y cómo se llama este proceso? Respuesta: el timo sufre un proceso de involución tímica, o atrofia, donde el tejido linfoide es reemplazado gradualmente por tejido adiposo, especialmente después de la pubertad, reduciendo su producción de nuevos linfocitos T. Subtema 4. Ganglios linfáticos. 13. ¿Qué tipo de órgano linfoide son los ganglios linfáticos? ¿Primario o secundario? Respuesta: son órganos linfoides secundarios. 14. ¿Qué fluido corporal filtran los ganglios linfáticos? Respuesta: filtran la linfa. 15. ¿Cuál es el propósito de que los ganglios linfáticos filtren la linfa? Respuesta: atrapar antígenos, como virus, bacterias, y células presentadoras de antígeno que drenan desde los tejidos periféricos, para permitir que los linfocitos los encuentren y se active la respuesta inmune. 16. Nombra las dos regiones principales de un ganglio linfático y la función principal de cada una. Respuesta: corteza. Alberga los folículos linfoides, ricos en linfocitos B. Aquí ocurre la proliferación de linfocitos B ante un antígeno. Para corteza, rica en linfocitos T y células dendríticas. Es el área donde los linfocitos T son activados. 17. ¿Por qué los ganglios linfáticos se inflaman durante una infección? Respuesta: se inflaman, adenopatía, debido a la intensa proliferación y activación de linfocitos B y T, específicos contra el antígeno, y al reclutamiento de otras células inmunes en respuesta a la infección. Subtema 5. Vaso. 18. ¿Qué tipo de órgano linfoide es el vaso? ¿Primario o secundario? Respuesta: es un órgano linfoide secundario. 19. ¿Qué fluido corporal filtra el vaso? Respuesta: filtra la sangre. 20. Nombra las dos componentes principales del parénquima esplénico y su función inmune específica. Respuesta: pulpa blanca. Es el tejido linfoide propiamente dicho. Rodea a las arteriolas y está formada por células T, alrededor de la arteriola, pals, y células B, en folículos. Aquí se inicia la respuesta inmune adaptativa contra antígenos sanguíneos. Pulpa roja, responsable de la filtración mecánica de la sangre y la destrucción de glóbulos rojos senescentes, eritrocitos viejos. También sirve como reservorio de monocitos y plaquetas. 21. ¿Contra qué tipo de patógenos es más crítico el vaso? Respuesta: es especialmente crítico para defenderse contra patógenos encapsulados, como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, ya que la cápsula bacteriana dificulta la fagocitosis directa y se necesita una respuesta inmune organizada en la pulpa blanca para producir anticuerpos optimizadores, opsoninas. 22. Diferencia clave. ¿El vaso o los ganglios linfáticos responden a antígenos en la sangre? Respuesta: el vaso responde a antígenos en la sangre. Los ganglios linfáticos responden a antígenos en la linfa. 23. Diferencia clave. ¿La médula ósea o el timo es donde los linfocitos B maduran? Respuesta: la médula ósea es donde los linfocitos B maduran. El timo es donde los linfocitos T maduran. 24. ¿Qué tienen en común las placas de Peyer, los ganglios linfáticos y el vaso? Respuesta: los tres son órganos linfoides secundarios, sitios donde los linfocitos ya maduros son activados por antígenos para iniciar una respuesta inmune adaptativa. 25. Si un patógeno entra por una herida en la piel, ¿qué órgano linfoide secundario probablemente será el primero en activar la respuesta inmune? Respuesta: los ganglios linfáticos que drenan esa área de la piel. La linfa que contiene el antígeno drenará hacia ellos. 26. Un paciente al que se le ha extirpado el vaso, esplenectomía, es más susceptible a infecciones por ciertas bacterias. Nombra el tipo de bacteria y explica por qué. Respuesta:
es más susceptible a infecciones por bacterias encapsuladas. Esto se debe a que el vaso es un sitio principal para la producción de anticuerpos IgM contra estos patógenos y para la fagocitosis de bacterias opsonizadas, funciones que se ven mermadas tras su extirpación. 18 en la falsemia, siendo los dos padres portadores, ¿qué por ciento probabilidad existe para que su hijo salga enfermo? A. 25%. 1. Confundir portador con enfermo. Portador igual a heterocigoto, A. No manifiesta la enfermedad, en recesivas. Enfermo igual a homocigoto recesivo, A. A veces el enunciado dice ambos padres son portadores y el alumno piensa que uno es AA y el otro AA, lo cual daría 100% AA, portadores, no enfermos. 2. No distinguir entre probabilidad de ser portador vs enfermo. NA por A. 25% A, sano no portador. 50% A, sano portador. 25% A, enfermo. Si la pregunta es, probabilidad de que el hijo sea portador. Igual a 50%. Si es, probabilidad de que el hijo esté enfermo. Igual a 25%. 3. Interpretar hijo enfermo como hijo con alguna copia del alelo. Eso incluiría portadores, pero portadores no están enfermos en trastornos recesivos. 4. Confundir con herencia ligada al décimo. La falsemia es autosómica, cromosoma 11, no depende del sexo del hijo. En ligadas a X, el patrón es diferente. Madre portadora, padre sano, hijos varones 50% enfermos. 5. Leer rápido y elegir 50% o 75%. 50% igual a probabilidad de portador. 75% igual a probabilidad de ser fenotípicamente sano, A más A. 100% igual a imposible aquí a menos que ambos padres sean AA. Genética de la herencia autosómica recesiva falsemia. 1. ¿Qué es un alelo? Respuesta. Versión alternativa de un gen que ocupa el mismo locus en cromosomas homólogos. 2. ¿Qué significa que un alelo sea dominante? Respuesta. Se expresa fenotípicamente incluso en presencia de otro alelo diferente, heterocigoto. 3. ¿Qué significa que un alelo sea recesivo? Respuesta. Solo se expresa fenotípicamente cuando está en homocigosis, dos copias del mismo alelo. 4. Define genotipo. Respuesta. Constitución genética de un individuo para un carácter particular. 5. Define fenotipo. Respuesta. Expresión observable del genotipo, influenciada por el ambiente. 6. ¿Qué es la homocigosis? Respuesta. Cuando un individuo posee dos alelos idénticos para un gen particular, AA o AA. 7. ¿Qué es la heterocigosis? Respuesta. Cuando un individuo posee dos alelos diferentes para un gen particular, AA. 2. Herencia autosómica recesiva. 8. ¿Qué caracteriza a una herencia autosómica recesiva? Respuesta. El gen está en un autosoma, no en cromosoma sexual. La enfermedad se manifiesta solo en homocigotos recesivos. Los heterocigotos son portadores sanos. Afecta por igual a hombres y mujeres. 9. ¿Por qué los portadores en enfermedades recesivas no manifiestan la enfermedad? Respuesta. Porque poseen un alelo normal que produce suficiente proteína funcional para mantener la salud. 10. En un árbol genealógico, ¿cómo identificamos una herencia autosómica recesiva? Respuesta. Aparición en una sola generación. Padres generalmente sanos, portadores. Riesgo de recurrencia del 25%. Distribución igual en ambos sexos. 3. Genética de la falsemia, anemia falciforme. 11. ¿Qué es la falsemia? Respuesta. Enfermedad hereditaria autosómica recesiva caracterizada por anemia hemolítica y eritrocitos en forma de hoz. 12. ¿Cuál es la base molecular de la falsemia? Respuesta. Mutación puntual en el gen de la globina, GAG-GTG, resultando en sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. 13. ¿Qué ventaja selectiva presentan los portadores de falsemia? Respuesta. Resistencia a la malaria por Plasmodium falciparum.
14. ¿Cómo se denomina el genotipo de un individuo enfermo de falsemia? Respuesta: homocigoto recesivo, A o HBS/HBS. 15. ¿Cómo se denomina el genotipo de un portador sano de falsemia? Respuesta: heterocigoto, A o HBA/HBS. 16. ¿Qué porcentaje de la hemoglobina es HBS en un portador de falsemia? Respuesta: aproximadamente 40% de HBS, el resto es HbA normal. 4. Cruzamientos genéticos, problemas de probabilidad. 17. Cruzamiento, A por A, genotipos y fenotipos de la F1. Respuesta: 100% A, portadores sanos. 0% enfermos. 18. Cruzamiento, A por A, probabilidad de hijo enfermo. Respuesta: 0%, todos los hijos serán AA o AA, ninguno AA. 19. Cruzamiento, A por A, proporciones genotípicas y fenotípicas. Respuesta: genotipos, 50% AA, 50% AA. Fenotipos, 50% portadores sanos, 50% enfermos. 20. Cruzamiento, A por A, distribución de genotipos. Respuesta: 25% AA, sano. 50% AA, portador sano. 25% AA, enfermo. 21. Cruzamiento, A por A, probabilidad de hijo sano, no enfermo. Respuesta: 75%, 25% AA más 50% AA. 22. Cruzamiento, A por A, probabilidad de hijo portador. Respuesta: 50%. 23. Si dos padres portadores tienen 4 hijos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno sea enfermo? Respuesta: 1. 0.75, igual a 1 a 0.316 igual a 0.684, 68.4%. 24. Cruzamiento, A por A, probabilidad de hijo sano. Respuesta: 0%, todos los hijos serán AA, enfermos. 5. Aplicación clínica y diagnóstico. 25. ¿Qué prueba diagnóstica se usa para detectar portadores de falsemia? Respuesta: electroforesis de hemoglobina o HPLC. 26. ¿Por qué es importante el consejo genético en parejas portadoras? Respuesta: para informar sobre el riesgo del 25% de tener un hijo enfermo en cada embarazo y las opciones disponibles. 27. ¿En qué poblaciones es más frecuente la falsemia? Respuesta: poblaciones de origen africano, mediterráneo, medio oriental e India. 19. Un lactante de 2 meses tiene ictericia grave, con orina oscura, amarillo intenso, y heces de color blanco arcilloso. ¿De cuál de las siguientes anomalías debe sospecharse? C. Atresia biliar extrahepática. Evaluación de opciones. 1A. Páncreas anular. Obstrucción duodenal. Clínica: vómitos biliosos, distensión abdominal alta. No causa: ictericia obstructiva ni heces acólicas. Descartada. 2B. Estenosis pilórica hipertrófica. Obstrucción de salida gástrica. Clínica: vómitos en proyectil no biliosos, alcalosis hipoclorémica. No causa: ictericia obstructiva. Descartada. 3C. Atresia biliar extrahepática. Obstrucción de vías biliares. Clínica: ictericia colestásica progresiva, orina oscura, heces acólicas. Edad clave: 2 meses. Criterio para cirugía de Kasai antes de los 3 meses. Diagnóstico: cuadro clásico. Opción correcta. 4D. Atresia duodenal. Obstrucción intestinal alta. Clínica: vómitos biliosos, distensión epigástrica. No causa: ictericia obstructiva ni heces acólicas. Descartada. Ictericia neonatal y obstrucción biliar. Fisiopatología de la ictericia. 1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ictericia de predominio no conjugado versus conjugado? No conjugada: aumento de bilirrubina indirecta, 85% del total. Causas: hemólisis, fisiológica, Hilbert, Krigler-Najar. Conjugada:
Aumento de bilirrubina directa, 20% del total o mayor que 2 mg/diagonal/dl. Indica obstrucción biliar o hepatopatía. 2. ¿Qué hallazgos clínicos distinguen la ictericia obstructiva en lactantes? Heces acólicas, blanco-arcillosas. Orina oscura, coluria. Ictericia de predominio conjugado. Hepatomegalia. 3. ¿Por qué la orina se oscurece en la colestasis? Por la eliminación renal de bilirrubina conjugada, hidrosoluble, que no puede ser excretada por vía biliar. 4. ¿Por qué las heces se vuelven acólicas en la obstrucción biliar? Por la ausencia de estercobilinógeno, derivado de la bilirrubina, en el intestino. Atresia biliar extrahepática. 5. ¿Cuál es la definición de atresia biliar extrahepática? Obstrucción inflamatoria progresiva de las vías biliares extrahepáticas que lleva a fibrosis y obliteración del árbol biliar. 6. ¿Cuál es la presentación clínica típica de la atresia biliar? Ictericia colestásica persistente más allá de las 2 semanas de vida. Heces acólicas intermitentes o persistentes. Orina oscura. Hepatomegalia. Aparece en lactante de 1 a 2 meses. 7. ¿Qué estudios son clave para el diagnóstico de atresia biliar? Ecografía abdominal. Puede mostrar signo de la vesícula contraída o cordón fibroso. Gammagrafía hepatobiliar. Ida no excreción de radiofármaco al intestino. Colangiografía intraoperatoria. Confirmación diagnóstica. Biopsia hepática. Proliferación ductular, fibrosis portal. 8. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la atresia biliar? Procedimiento de Kasai, portoenterostomía, preferiblemente antes de los 60 días de vida. Trasplante hepático si el Kasai falla o en presentaciones tardías. 9. ¿Por qué es crítico el tiempo en el diagnóstico de atresia biliar? La efectividad del procedimiento de Kasai disminuye significativamente después de los 60 a 90 días de vida. 10. ¿Qué complicaciones presenta la atresia biliar no tratada? Cirrosis biliar secundaria. Hipertensión portal. Fallo hepático. O muerte antes de los 2 años sin tratamiento. Diagnóstico diferencial de ictericia neonatal. 11. ¿Cómo se diferencia la atresia biliar de la hepatitis neonatal? En hepatitis neonatal puede haber excreción intestinal en ida y la biopsia muestra inflamación lobulillar sin proliferación ductular marcada. 12. ¿Qué causa el síndrome de ictericia por leche materna? Inhibición de la glucuronil transferasa por ácidos grasos de la leche materna. DES no conjugada, benigna, y mejora al suspender lactancia 48H. 13. ¿Cuáles son las causas infecciosas de ictericia conjugada en neonatos? Sepsis neonatal. Infecciones TORCH, toxoplasma, rubéola, CMV, herpes. Hepatitis viral. 14. ¿Qué enfermedades metabólicas causan ictericia conjugada neonatal? Galactosemia. Tirosinemia. Fibrosis quística. Déficit de alfa-1 antitripsina. Otras anomalías gastrointestinales. 15. ¿Cómo se presenta el páncreas anular? Obstrucción duodenal incompleta o completa. Vómitos biliosos en recién nacidos. Double bubble en radiografía. No causa ictericia obstructiva. 16. ¿Cuál es la tríada clásica de la estenosis pilórica hipertrófica? Vómitos proyectivos no biliares. Hambre persistente. Palpación de tumor pilórico, oliva pilórica. Aparece típicamente a las 3 a 6 semanas de vida. 17. ¿Qué hallazgo ecográfico es diagnóstico en estenosis pilórica? Grosor del músculo pilórico, 4 mm. Longitud del canal pilórico, 16 mm. 18. ¿Cómo se presenta la atresia duodenal? Vómitos biliosos en primeras 24-48 de vida. Double bubble en radiografía sin aire en distal. Asociación con síndrome de Down, 30%. No causa ictericia obstructiva. Estudios diagnósticos. 19. ¿Qué patrón de bilirrubina sugiere obstrucción biliar? Bilirrubina directa, 2 mg/diagonal/dl o mayor que 20% de la bilirrubina total. 20. ¿Qué muestra la gammagrafía ida en atresia biliar? Buena captación hepática pero no excreción al intestino, aún tras fenobarbital.
21. ¿Qué hallazgos ecográficos sugieren atresia biliar? Vesícula biliar contraída o ausente. Signo del cordón fibroso en hilio hepático. Triángulo portobiliar ecogénico. 22. ¿Cuál es el gol diagnóstico definitivo para atresia biliar? Colangiografía intraoperatoria que demuestra ausencia de árbol biliar extrahepático. Manejo y tratamiento. 23. ¿Cuál es la secuencia de manejo ante sospecha de atresia biliar? 1. Ecografía abdominal e ida. 2. Biopsia hepática y estudios anteriores sugerentes. 3. Procedimiento de Kasai si se confirma. 4. Trasplante hepático si Kasai falla. 20. ¿Cuál de estas alteraciones cromosómicas se presenta más frecuente en abortos? D. Trisomía 16. A. Síndrome de Edwards, trisomía 18. ¿Qué es? Una trisomía del cromosoma 18. Relación con el aborto. Es una condición muy grave con una alta letalidad. Aproximadamente el 95% de los embriones con trisomía 18 resultan en aborto espontáneo. La frecuencia, aunque es común entre los abortos, no es la más frecuente. B. Síndrome de Down, trisomía 21. ¿Qué es? Una trisomía del cromosoma 21. Relación con el aborto. También conlleva un riesgo aumentado de aborto en comparación con un embarazo euploide, normal. Se estima que alrededor del 20 a 30% de los embarazos con trisomía 21 terminan en aborto. Frecuencia. Es la trisomía viable más común al nacer. Esto significa que, a diferencia de otras, un número significativo de fetos con síndrome de Down sobrevive hasta el término. Por lo tanto, aunque se encuentra en abortos, su frecuencia es mucho menor en comparación con otras trisomías letales. C. Síndrome de Turner, monosomía X. ¿Qué es? Una monosomía en la que falta un cromosoma sexual, cariotipo 45, X. Relación con el aborto. Es una causa muy importante de aborto espontáneo. Se calcula que alrededor del 99% de los embriones 45, X se pierden de forma espontánea. Frecuencia. Es una de las anomalías cromosómicas más comunes en los abortos, pero aún así, las trisomías autosómicas, como la 16, en conjunto son más frecuentes. D. Trisomía 16. ¿Qué es? Una trisomía del cromosoma 16. Relación con el aborto. Es letal y no es compatible con la vida extrauterina. El embrión no se puede desarrollar correctamente y siempre resulta en un aborto espontáneo, generalmente en el primer trimestre. Frecuencia. Es, por mucho, la anomalía cromosómica numérica más común encontrada en los productos de aborto espontáneo. Se estima que es responsable de aproximadamente 1 de cada 3 abortos con anomalías cromosómicas. Alteraciones cromosómicas en abortos. Subtema 1. Generalidades y frecuencia. Pregunta 1. ¿Qué porcentaje de todos los abortos espontáneos del primer trimestre se deben a anomalías cromosómicas? Respuesta. Aproximadamente 50 a 60%. Pregunta 2. ¿Cuál es la anomalía cromosómica numérica más frecuente en general, encontrada en abortos espontáneos? Respuesta. Las trisomías autosómicas son el hallazgo más común. Pregunta 3. ¿Qué tipo específico de anomalía cromosómica es la causa más frecuente de aborto espontáneo? Respuesta. La trisomía 16. Pregunta 4. Menciona 2 tipos de anomalías cromosómicas, además de las trisomías, que también se encuentran en abortos. Respuesta. 1. Monosomías, EJ. Síndrome de Turner, 45, X. 2. Triploidías. Subtema 2. Trisomías autosómicas. Pregunta 5. ¿Qué es una trisomía autosómica? Respuesta. La presencia de 3 copias de un cromosoma autosómico, no sexual, en lugar de las 2 normales. Pregunta 6. ¿Por qué la mayoría de las trisomías autosómicas resultan en aborto espontáneo? Respuesta. Porque el desequilibrio genético masivo que provocan es incompatible con el desarrollo embrionario normal. Pregunta 7. ¿Cuál es la trisomía autosómica más comúnmente observada en abortos espontáneos? Respuesta. Trisomía 16. Pregunta 8. ¿Es la trisomía 16 compatible con la vida postnatal? Respuesta.
No, es casi siempre letal y resulta en aborto espontáneo durante el primer trimestre. Pregunta 9. Además de la trisomía 16, nombra otras dos trisomías autosómicas frecuentes en abortos. Respuesta. Trisomía 22 y trisomía 21. Pregunta 10. ¿Cuál es la única trisomía autosómica compatible con la supervivencia hasta el término con relativa frecuencia? Respuesta. Trisomía 21, síndrome de Down. Pregunta 11. ¿En qué se diferencia la frecuencia de la trisomía 21 en abortos versus nacimientos vivos? Respuesta. Aunque también puede causar aborto, la trisomía 21 tiene una tasa de supervivencia mucho mayor que otras trisomías, por lo que es más común en nacimientos vivos que en abortos en comparación con otras trisomías. Pregunta 12. ¿El síndrome de Edwards, trisomía 18, es una causa frecuente de aborto? Respuesta. Sí, es una causa importante de aborto, pero su frecuencia en abortos es menor que la de la trisomía 16. Subtema 3. Monosomías y alteraciones de cromosomas sexuales. Pregunta 13. ¿Qué es una monosomía autosómica y por qué es tan rara en abortos? Respuesta. Es la presencia de una sola copia de un cromosoma autosómico. Es extremadamente rara porque la pérdida de información genética autosómica es casi siempre incompatible con la vida desde las primeras etapas del desarrollo. Pregunta 14. ¿Cuál es la monosomía más común encontrada en abortos espontáneos? Respuesta. La monosomía X o síndrome de Turner, 45X. Pregunta 15. ¿Qué porcentaje de los fetos con síndrome de Turner, 45X, terminan en aborto espontáneo? Respuesta. Aproximadamente 99%. Pregunta 16. ¿Por qué el síndrome de Turner, 45X, es más común en abortos que en nacidos vivos? Respuesta. Por su alta letalidad intrauterina. Solo sobrevive aproximadamente el 1% de los conceptos 45X. Subtema 4. Otras anomalías estructurales y numéricas. Pregunta 17. ¿Qué es una triploidía? Respuesta. Una condición en la que las células tienen 3 juegos complet de cromosomas, 69 cromosomas, en lugar de 2, 46. Pregunta 18. ¿Es la triploidía una causa común de aborto temprano? Respuesta. Sí, es una causa significativa de aborto espontáneo temprano y se asocia frecuentemente con degeneración molar de la placenta. Pregunta 19. ¿Las translocaciones balanceadas en uno de los padres pueden ser una causa de abortos recurrentes? Respuesta. Sí, un portador de una translocación balanceada puede producir gametos con desequilibrio cromosómico, lo que lleva a embriones aneuploides y un mayor riesgo de aborto. Subtema 5. Comparación y frecuencia relativa, preguntas de examen clave. Pregunta 20. De las siguientes alteraciones, ¿cuál se presenta más frecuentemente en abortos? Respuesta. D. Trisomía 16. Pregunta 21. ¿Por qué la trisomía 16 es más frecuente en abortos que el síndrome de Down, trisomía 21? Respuesta. Porque el impacto genético de la trisomía 16 es mucho más severo e incompatible con el desarrollo beyond las primeras semanas, mientras que la trisomía 21 permite un desarrollo fetal más prolongado y a veces llega a término. Pregunta 22. Ordena de mayor a menor frecuencia en abortos espontáneos las siguientes alteraciones. Síndrome de Turner, trisomía 16, síndrome de Down. Respuesta. 1. Trisomía 16. 2. Síndrome de Turner, 45X. 3. Síndrome de Down, trisomía 21. Pregunta 23. ¿Cuál de estas trisomías es casi universalmente letal y se observa casi exclusivamente en tejido de aborto? Respuesta. La trisomía 16. Pregunta 24. ¿La monosomía X, síndrome de Turner, es más o menos frecuente como hallazgo en abortos que la trisomía 21, síndrome de Down? Respuesta. Es más frecuente encontrar la monosomía X en abortos que la trisomía 21.